Muy buenos días, espero que ahora sí me escuchen. Reciban un saludo afectuoso desde la iglesia de Bergen Springs y deseamos que el Señor les esté bendiciendo abundantemente en sus casas, adorando al Señor junto con sus familias en este día. Hoy vamos a estudiar la lección número 12, que va a hablar acerca de Daniel capítulo 11 y se titula Del norte y sur a la tierra gloriosa. Esta presentación y esta lectura de la escuela sabática es muy interesante porque este capítulo de la Biblia es uno de los capítulos más debatidos y aún dentro de la iglesia adventista no tenemos una posición oficial en cuanto a la interpretación de este capítulo. Yo voy a hablar hoy en forma amplia de la posición que presenta la lección de escuela sabática, que es una posición tradicional de la iglesia, y también voy a presentar otra posición, la posición del doctor Jacques Doukhan, en un libro que él acaba de publicar por Andrews University Press. Y la idea es que tengamos una visión amplia de lo que significa el capítulo 11 de Daniel. Así que ustedes vamos a encontrar que en Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 hemos visto una serie de profecías que hablan acerca de la historia del mundo. En Daniel capítulo 2 encontramos una progresión de imperios que van representados con una imagen, una estatua, con la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, etcétera. Esta misma progresión es explicada con imágenes diferentes y con más detalles en Daniel capítulo 7, donde se presentan ahora bestias. Ya no son metales, ahora tenemos bestias o animales salvajes. Y tenemos al león, al oso, al leopardo, a una bestia indescriptible, después un cuerno pequeño y después uno como hijo de hombre. En Daniel capítulo 8 tenemos la profecía se centra en algunos elementos específicos, en el carnero que representa Medo-Persia, en el macho cabrío que representa Grecia, y después en el cuerno pequeño que persigue al pueblo de Dios, que pelea contra el santuario y echa el santuario. El santuario del príncipe del ejército lo echa por tierra. Y después viene un día de expiación donde el santuario es purificado o restaurado. Así que Daniel capítulo 11 debe tener una relación con estos pasajes. Antes de entrar a Daniel capítulo 11, yo quisiera mencionar que aquí está conmigo algunos miembros de iglesia y Emily Poloche está aquí. Y si ustedes tienen alguna pregunta, envíensela a ella o hagan la pregunta en el chat. En el chat lo hace la pregunta y ella levantará la mano y yo sabré que ustedes tienen una pregunta y ella me lo hará saber y comunicará las preguntas que ustedes han hecho. Muy bien, vamos entonces a la guerra que tenemos en Daniel capítulo 11. Así que Daniel capítulo 2 es una imagen. Daniel capítulo 7 son animales que persiguen al pueblo de Dios. Daniel capítulo 8 representa a otros dos animales que persiguen al pueblo de Dios y un cuerno pequeño que persigue al pueblo de Dios. ¿Qué pasa en Daniel capítulo 11? En Daniel capítulo 11 tenemos una gran guerra. Y es una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. El profeta Daniel no nos explica quién es el rey del norte ni quién es el rey del sur. Nos explica al principio que hay 3 reyes que van a seguir en Persia y un cuarto más, y después habla del siguiente reino que tendrá un rey que será quebrantado y su imperio será dividido entre 4 partes. Una expresión clara, una referencia clara a Persia, Medo-Persia y a Grecia, pero no nos explica quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Si ustedes ven en la pantalla que yo acabo de poner, van a ver que el rey del norte es un mensaje
es un símbolo muy interesante en la Biblia. En la Biblia, el rey del norte se refiere principalmente a Babilonia y a Babel, donde fue construida la Torre de Babel, y representa a estos poderes que se levantan contra Dios. Resulta que en la Biblia el verdadero rey del norte, de acuerdo a Isaías 14, el verdadero rey del norte es Dios. Su trono está en el norte. Su trono es el lugar de dominio sobre el mundo. Pero Satanás, que es descrito en Ezequiel 28 como el rey de Babilonia, o Satanás, Lucifer, que es descrito en Isaías 14 como el rey de Tiro y Ciro, de Tiro, y es este rey de Tiro, anhela subir a los lados del norte y sentarse en el trono de Dios como Dios mismo. Así que tenemos en la Biblia un verdadero rey del norte, que es Dios, y otro rey usurpador, que es Satanás, que desea tomar el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios como Dios y tener la adoración, la obediencia y el servicio de la humanidad que solo Dios puede recibir. Así que este rey del norte que tenemos en Daniel capítulo 11 es un poder usurpador. ¿Ok? Pero también tenemos un rey del sur. Ahorita voy a hablar algo más en cuanto al rey del norte. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente filmina y vamos a encontrar que tenemos en el rey del sur, es un símbolo de la negación de Dios y el ateísmo. De hecho, Elena de White se refiere a Egipto en la expresión de Apocalipsis capítulo 11. Se refiere a Egipto como el ateísmo, el ateísmo que niega a Dios. Y en la Biblia, Faraón es el rey del sur. De hecho, al final de Daniel capítulo 11, el rey del sur es descrito como Egipto. ¿Qué pasa con Egipto? Egipto y su faraón rechazan a Dios. Cuando Dios envió un mensaje a Egipto por medio de Moisés, diciéndole que ellos deben de liberar al pueblo de Dios, Faraón y Egipto dicen: ¿quién es Dios para que yo deje ir a Israel? Dios no existe, nosotros no respetamos a Dios, nosotros no tenemos ningún interés en este Dios. Así que este poder del sur representa al ateísmo, al rechazo de Dios, representa la negación de Dios. Ahora voy a volver a la filmina anterior donde habla acerca del rey del norte, y quiero mencionar algo más en cuanto a este poder usurpador. En las profecías de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 tenemos un elemento que es muy interesante, que es la que atrae la atención del profeta constantemente. En Daniel capítulo 2 tenemos la referencia a las piernas de hierro que representan al cuarto reino, pero después tenemos una mezcla de barro con hierro. Esta mezcla de barro, que no es cualquier barro, es el barro de alfarero específicamente. Esta mezcla de barro que quiere hacer una mezcla con hierro es un símbolo muy interesante. Porque el barro no pertenece a los metales. El barro es extraño, es otra categoría, otro elemento diferente a los metales. El barro no pertenece a los metales. En la Biblia, Dios se representa a sí mismo como el creador del hombre, y Él es el alfarero por excelencia que forma al hombre y dirige el destino de la humanidad. Dios es el alfarero, y el barro y Dios representan esa relación entre Dios y el hombre. Dios toma el barro de la tierra, lo moldea, le da espíritu de vida, le da vida,
¿verdad? Y entonces existe esta relación íntima entre el barro y Dios que se expresa en la vida que Dios le da al barro. Pero en Daniel capítulo 2, este barro ahora es aliado del hierro. Este barro pertenece al orden de la piedra. La piedra representa en Daniel capítulo 2 el reino de Dios, que es cortado de un monte y es echado sobre la estatua y destruye la estatua. Así que la piedra representa el poder de Dios. Es completamente diferente al hierro. Así que este barro encontramos mezclado con el hierro, con el cual no se puede mezclar realmente. Este barro mezclado con el hierro representa una mezcla muy interesante. Una mezcla de lo religioso, lo divino, con el poder del metal, el poder de los imperios, de la fuerza militar, de la fuerza política, del poder económico. Es lo que representa este barro. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, encontramos que hay varias bestias. Estas bestias son animales salvajes que persiguen, destrozan al pueblo de Dios, se matan unas a otras. Pero después el profeta se concentra en un aspecto específico de la profecía que le causa mucho impacto. Y ese impacto es el cuerno. ¿Por qué el cuerno? Porque el cuerno es parte de una bestia. Pero el cuerno tiene ojos, tiene boca y habla como hombre. Y este cuerno tiene características que nos hablan del Hijo del Hombre que vendrá más adelante en la profecía de Daniel capítulo 7. Pero este Hijo del Hombre es anticipado por el cuerno pequeño que habla, tiene ojos. Pero este cuerno pequeño pertenece a la bestia, se ha unido a la bestia. Y tenemos entonces un poder político religioso, algo que le pertenece a Dios, que ha dejado de estar con Dios, se ha hecho parte de las bestias, parte de los poderes perseguidores y persigue al pueblo de Dios. Y por esto Daniel se preocupa mucho por este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, una vez más, se menciona en Daniel capítulo 8. Y las preguntas de Daniel tienen que ver con ese cuerno pequeño. ¿Por qué ese cuerno? ¿Qué pasa con ese cuerno? ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Cuándo va a ser derrotado? ¿Hasta cuándo sus abominaciones serán completamente destruidas? Esa es la preocupación del profeta, porque este cuerno es una mezcla de lo religioso que pertenece a Dios con lo político, los animales, una mezcla de la política y la religión. Y esta mezcla la vamos a encontrar más adelante en el libro de Apocalipsis, pero no tenemos tiempo para hablar de acerca de Dios, de eso. Pero esta mezcla entre política y religión es una mezcla muy, muy peligrosa. Muy bien, entonces encontramos aquí que estos poderes, la preocupación de Daniel es el cuerno pequeño. Muy bien, vamos a avanzar entonces dos presentaciones, dos slides, y vamos a ver cómo la anterior, la siguiente. Gracias, David. Sí, esto es lo que nos presenta la lección de escuela sabática y es una lectura posible del capítulo 11 y muy probable la lectura tradicional, donde Daniel 11, 1 al 4 representan las guerras entre Persia y Grecia. Y después en Daniel capítulo 11, versículos 5 al 14, tenemos las guerras entre el rey del norte, que en este caso representan a los poderes sirios después de Grecia, después de la partición del imperio griego de Alejandro Magno, y los reinos tolemaicos de Ptolomeo. Así que tenemos esta guerra entre el norte, Siria, y el sur, Egipto. Y Daniel 11, 5 al 14, entonces de acuerdo a la lección, hablan de estas guerras que van entre Siria y Egipto, o el reino Ptolomeo.
Después, la lección dice que del versículos 16 al 28 tenemos ahora una descripción de Roma pagana y las guerras de Roma pagana, con las tribus bárbaras y que representan entonces a Roma con sus enemigos, Roma como el reino del norte, el rey del norte y los enemigos. Y después, en el capítulo 11, versículos 29 al 39, tenemos una descripción ahora del reino del rey del norte como representando a Roma papal y su pelea contra los enemigos, contra el ateísmo, contra los enemigos de la religión cristiana. Después encontramos en Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, lo que es el tiempo del fin. Y en ese tiempo del fin encontramos el último intento de Roma papal, que es el reino del norte, el rey del norte, en su intento de dominar al mundo y cómo es finalmente destruido por el poder de Dios. Y en Daniel capítulo 12 encontramos el reino de Dios, representado allí con la victoria de Miguel que se levanta y la resurrección. Muy bien, así que esa es la forma en que se lee la lección de escuela sabática, lee Daniel capítulo 11. Y esto es una lectura tradicional que hemos tenido como iglesia durante varios años. Ahora, recientemente, el doctor Dukan ha hecho una sugerencia muy interesante. Y esta sugerencia es interesante porque concuerda con otros elementos de nuestra concepción, nuestro entendimiento de Apocalipsis y de la naturaleza de la profecía, tanto en Daniel como Apocalipsis. Y lo que él dice es que después de Daniel capítulo 11, versículos 1 al 4, donde habla de las guerras de Persia y Grecia, el profeta habla ahora del rey del norte y del rey del sur, que es un símbolo de la pelea del cristianismo y el papado contra sus enemigos. El cristianismo, el rey del sur, y sus enemigos, el cristianismo, el rey del norte, y sus enemigos, el rey del sur. Entonces, para Jacques Ducan, Daniel capítulo 11, versículos 5 al 39 son realmente una descripción de las guerras entre el papado y sus enemigos a través de la historia hasta 1798. Esto es muy interesante porque cuando vamos a Apocalipsis, el interés de Apocalipsis es completamente con el cuerno pequeño. Todo Daniel 13, Daniel 14, Daniel 15, Daniel 16, 17, 18, 19, todo tiene que ver con el cuerno pequeño. Es Babilonia, es la bestia que sale de la tierra, sale del mar, recibe una herida de muerte, sana y entonces intenta el dominio mundial. Y otro detalle muy interesante es que también concuerda con la dirección de las profecías de Daniel capítulos 2, 7 y 8, donde el interés creciente del profeta es realmente el cuerno pequeño. El profeta no está muy preocupado con Medo-Persia, con Grecia, ni con Roma, sino con el cuerno pequeño. Ese es lo que a él le preocupa. Y entonces Ducan sugiere que lo que tenemos en Daniel capítulo 11, versículos 5 al 8, es del 5 al 39, perdón, es una descripción de todas las guerras del papado, desde Diocleciano en el siglo siglo tercero hasta la captura del Papa por el general Berthier en 1798. Lo que es interesante es que no importa cuál de las dos posiciones ustedes tomen, los adventistas han estado de acuerdo en que Daniel 11, versículos 40 al 45 representan el tiempo del fin, y Daniel 12 representa el establecimiento del reino de Dios. Es decir, tanto Daniel, la lección de Daniel como la interpretación de Ducan
ven Daniel 11, 40 y 45 como el tiempo del fin, algo que está en el futuro, algo que está ocurriendo en nuestro medio. Así que en esta mañana yo quiero dedicarme a los últimos 10 minutos que tengo a Daniel 10, 11, versículos 40 y 45, que tienen que ver con el tiempo del fin. ¿Okay? Que tiene que ver con lo que va más adelante hacia el futuro de nuestro punto de vista. Bueno, que realmente está ocurriendo en nuestro tiempo y más adelante en el futuro. Así que lo que voy a hacer, yo voy a poner en la pantalla todo el texto en la columna de la izquierda y voy a poner cómo ese texto está relacionado con la explicación. Disculpen que se me fue ahí una palabra en inglés, explicación, y entonces después tenemos la tercera columna que explica cómo está eso relacionado con Daniel, con Apocalipsis capítulo 13. Así que Daniel capítulo 11 versículo 40 empieza diciendo: al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, es decir, con el rey del norte. Así que tenemos aquí la expresión al cabo del tiempo. Esta expresión es exactamente la misma expresión en hebreo de Daniel 8:17, donde habla acerca de que en el tiempo del fin, ¿verdad? El cuerno pequeño llegaría a su fin. Así que aquí al cabo del tiempo es una referencia al inicio del tiempo del fin, al inicio de los eventos finales. Estamos hablando aquí a lo que ocurre después de la terminación de la profecía de los 2300 días. Estamos hablando aquí de lo que ocurre después de el dominio del cuerno pequeño sobre el mundo hasta 1798. Dice que el rey del sur contenderá con él. Es decir, el secularismo, el ateísmo, porque es una guerra espiritual más que una guerra física. El rey del norte y el rey del sur representan poderes espirituales más que físicos. El rey del sur atacará al rey del norte. Es decir, tenemos un ataque del secularismo, el ateísmo ataca al cristianismo. Este cristianismo representado por el rey del norte, que es realmente un cristianismo apóstata. Así que lo ataca con todas las teorías, la ley de la teoría de la evolución, con el relativismo moral, el relativismo ético, con todo el orden mundial demócrata. Me refiero no al Partido Demócrata, sino me refiero a la democracia en general, donde es el hombre el que se gobierna a sí mismo. Todo el movimiento humanista donde la salvación se encuentra en el hombre, no en Dios, y lo que tenemos que buscar es mirar hacia adentro de nosotros por nuestras propias soluciones. Así que este secularismo, ateísmo ataca al cristianismo apóstata, y el resultado es que la religión pierde poder. Y esa es la circunstancia en que nos encontramos ahora. La religión ha perdido poder delante de la ciencia, delante del secularismo, delante del ateísmo, etc. Y los gobiernos son en general gobiernos seculares, gobiernos no religiosos. Pero después de esto dice el versículo 40 que el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Y no solamente se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras y las invadirá y pasará. Lo que está diciendo aquí es que el rey del norte va a responder a la agresión del rey del sur con mucha fiereza, con mucho poder. Estamos hablando aquí de la recuperación del poder del norte. El rey del sur ataca al rey del norte y lo hiere. El secularismo, el ateísmo ataca al rey del norte, a la religión, la hiere pero no muere. Esta herida de muerte es sanada y el rey del norte, la religión, se recupera,
Pero no solamente se recupera, sino que completamente vence al rey del sur. Se abalanza contra el rey del sur, lo rebasa completamente, lo domina y toma como posesión todo su dominio. Así que tenemos la herida de muerte es sanada. Y no solamente dice que entrará por las tierras y las invadirá. Aquí está hablando de que la herida de muerte va a ser sanada y va a tener una dominación dominación global por el cristianismo. Déjame ver cuánto tiempo me queda. Así que voy a avanzar más rápido. Este reino consigue otra vez, después de que la herida de muerte es sanada, que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Dicen cuán grande es la bestia. Es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Y sigue diciendo en el versículo 41 y 42, dice que entrará en la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, dice allí, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estas tres naciones, Edom, Moab y Amón, fueron las naciones que Israel no destruyó cuando entró a la tierra de Canaán en el Éxodo. Y aquí tenemos al rey del norte en un segundo éxodo, que va a la tierra gloriosa y entra en la tierra gloriosa, pero estas tres naciones son símbolos religiosos, representan a los remanentes, al remanente que no pertenece al reino del norte, tampoco pertenece al reino del sur, pero tampoco es aplastado por el rey del norte. Es decir, es un remanente que es salvado, que permanece a pesar de los ataques del rey del norte. Y entonces dice allí que extenderá su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto, y dice que se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Libia y Etiopía son vecinos de Egipto. Y está hablando como el rey del norte no solamente dominará Egipto, sino al extremo sur, hablando de su alcance global. Y los de Libia y Egipto lo seguirán, es decir, que ellos se van a unir al rey del norte. Tenemos aquí entonces un dominio del norte sobre el sur, un dominio global. Y entonces encontramos en el versículo 43, versículo 44, donde dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar ¿a quién? A muchos. ¿Quiénes son estas noticias del norte? Estas noticias que atemorizan al rey del norte, que fue de guerra al sur, atacó a Egipto, dominó no solamente Egipto, a Libia y también a Etiopía, y tomó control global. Escucha rumores que viene un ataque del rey del norte. ¿Quién es este rey del norte que ataca al rey del norte que está peleando contra el sur? Es el verdadero rey del norte. Es Dios mismo que se levanta para liberar a su pueblo. Resulta que en la Biblia el norte pertenece, el verdadero rey del norte es Dios, que está sentado sobre los lados del norte, Isaías 14. Pero también encontramos que el oriente, la noticia del oriente representan a Jesús, que en Apocalipsis capítulo 16, el oriente representa a los reyes del oriente, que son Jesús, el Mesías, el verbo de Dios, el Cordero de Dios, que viene con las fuerzas de sus fieles para atacar a las naciones, al dragón, a la bestia, al falso profeta en el día del Armagedón. Así que encontramos aquí una referencia a las noticias que vienen de Dios, a las noticias del Mesías, el Hijo del Hombre, Jesús, que viene a atacar. Cuando el rey del norte, que está en Egipto, escucha esto, dice que se levanta con gran ira, y dice el versículo 44, pero saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esta ira de destruir y matar a muchos es la amenaza de muerte contra el pueblo de Dios. Aquellos que han escapado de su dominio, aquellos que han decidido no estar aliados con el rey del norte que ha vencido al rey del sur.
Así que tenemos aquí una amenaza de muerte que encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, como la bestia que sale del mar, cuya herida fue sanada, recibe ayuda de otra bestia que sale de la tierra. Y esta bestia que sale de la tierra crea una imagen que hace que todas las naciones sigan a la bestia, la adoren, y que aquel que no siga a la bestia y no la adore, no se le permita comprar ni vender, y hay una amenaza de muerte. Así que encontramos aquí entonces esta ira del rey del norte, el falso rey del norte, por causa de las noticias que escucha que vienen del verdadero rey del norte y del oriente. Versículo 45: y plantará sus tiendas de su palacio entre los mares, es decir, y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Es decir, este rey del sur plantará sus tiendas, él se levantará en guerra contra el pueblo de Dios. El monte glorioso representa al pueblo de Dios, representa la Sión celestial, y se levantará para hacer guerra contra él. Ese es un símbolo de Satanás convocando a todo el mundo para pelear contra Dios en la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, que es la guerra del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia, versículo 45, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Dice la Biblia que este poder quedará, aunque domina el mundo, de repente quedará sin apoyo y quedará solo. Quedará destruido porque Dios mismo es el que lo derrota. Miren, en Apocalipsis 16 encontramos que este rey del falso rey del norte, Babilonia, pelea contra los reyes del oriente, que es Cristo Jesús. Pero el río que soporta a Babilonia, las muchedumbres, los reyes de la tierra, los poderes de la tierra, rechazan a la bestia, rechazan a Babilonia, y Babilonia cae sola ante el retiro del apoyo de las fuerzas que antes estaban junto con ellas. Así que tenemos aquí una profecía de cómo esto es lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, cuando el poder papal conseguirá dominio global. Pero este dominio global llevará a una amenaza de muerte, y esta amenaza de muerte va a llevar a una pelea contra Dios mismo y contra Jesús. Pero todo eso terminará en la destrucción del poder papal por Dios mismo. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Y yo sé que ya se acabó el tiempo, pero quiero mencionar algo. Miren, lo que estamos viviendo nosotros en este momento es muy interesante. Y tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. ¿Por qué? Porque en este momento, por causa de muchas razones, pero una de ellas es el coronavirus, demuestra que el gobierno que hay en este mundo, los poderes políticos que tenemos en este mundo, no son suficientes para resolver los problemas que enfrenta la humanidad. El virus que estamos enfrentando dice que para enfrentar a este virus que es global, necesitamos instituciones y fuerzas globales que peleen contra este virus. Cuando vino una recesión global económica, si esto ocurre, se necesita un poder global económico para pelear contra esas cosas. La caída del comunismo va a ser seguida ahora por la caída del capitalismo, que ha creado una división tan grande entre ricos y pobres en muchos lugares del mundo. Entonces, encontramos aquí que el mundo se da cuenta que sus instituciones humanas, basadas en el poder político, en la razón, basadas en la ciencia, basadas en la lógica, basadas en el poder humano, no son suficientes para resolver los problemas de la humanidad que la humanidad enfrenta. ¿Cuál es la solución para todo esto? El mundo va a encontrar que la solución es un poder global que tenga autoridad moral, que tenga autoridad política. ¿Y quién va a ser el único poder global mundial que tiene autoridad política, credibilidad política y moral en este momento? En este momento el único poder político que tiene autoridad moral global
es el papado. Así que estamos en las circunstancias que hacen posible el cumplimiento de estas profecías. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor los acompañe. Nos vemos la próxima semana con quien le toque dar la lección a través de este medio. Que el Señor les bendiga. El Señor esté con ustedes. Vamos a orar. Terminamos. Padre Celestial, gracias por las profecías que nos hablan del tiempo del fin. Encontramos aquí, Señor, en Daniel capítulo 11, lo que va a ocurrir, cómo un poder, el poder del falso rey del norte, tomará control mundial, global, hará una amenaza contra tu pueblo. Pero cuando esta amenaza venga, Señor Jesús, tú has prometido que este poder será destruido. Será destruido porque escuchará noticias del verdadero rey del norte y de Jesús, el rey del oriente, que viene a salvar a su pueblo. Porque en este momento Miguel, el rey, Señor Jesús, que está por los hijos del pueblo de Dios, se levantará para pelear por su pueblo. Conforme vemos lo que ocurre en el mundo, conforme lo que vemos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ayúdanos a llenar nuestra mente, a llenar nuestra reflexión de tus palabras, de conocimiento de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a repasar las profecías, a leer otra vez los libros como El conflicto de los siglos y otros libros que hablan de las profecías de Daniel y Apocalipsis, para entenderlas y para obtener más información de lo que tú tienes para nosotros en el futuro. Te damos gracias por esto y te pedimos que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.